Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es martes 12 de octubre, son las 7:03 de la mañana. Nuevamente, el país se encuentra convulsionado por temas que no deberían estar en la agenda nacional, cuando hay tanto por hacer en función de la reactivación económica, de lo social, del empleo y de la seguridad ciudadana, entre otros, salud, educación, etcétera. Pero hoy no estamos enfocados, hoy más bien estamos enfocados, mejor dicho, y distraídos por las pequeñas pugnas de poder entre gobierno y partidos, movimientos, gremios, etcétera, comisiones parlamentarias que se disputan el manejo, en este caso, de una hoja de ruta para llevar al presidente de la República a un juicio político, y otros temas que desvían esta atención nacional, como decíamos, de los grandes problemas que día a día se acentúan en nuestro país. Hoy hablaremos con el analista político Osvaldo Moreno sobre estos temas. Nuestro espacio editorial lo ocupa el abogado Héctor Yepes. Él hablará de la reforma laboral. Piensa que la propuesta de ley creando oportunidades debe ser debatida, mejorada, claro que sí, mas no ignorada. Y también nos acompaña el economista Guillermo Herrera, presidente nacional de la IDE, de la Izquierda Democrática, y a dos asambleístas de esa tienda política denunciados por irregularidades en la asamblea. ¿Qué está haciendo el partido al respecto? ¿Qué ha pasado ahí? Pero bien, vamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, es el licenciado Osvaldo Moreno Ramírez, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Tiene un diplomado en Ciencias Políticas y en Asesoría de Campañas Electorales. Ha sido docente de la Universidad de Salamanca. Pertenece a la Agencia de Consultoría Política, Consultores Políticos Independientes, del cual es director regional de Latinoamérica desde 2004. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está usted? Encantado de atenderla a usted, a su público, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cuán delicada es la posición del presidente Guillermo Lasso debido a las denuncias contenidas en los Pandora Papers. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero hay que determinar los orígenes, digamos. Cuando usted tiene una crisis, el primer paso es determinar cuál es la prioridad en la circunstancia que se presenta en cualquier tipo de instancia, campaña, gobierno, incluso las empresas. La crisis es la alteración del orden y adicional a la alteración del orden es el riesgo. Es decir, cuando existe una crisis entra en riesgo. Ejemplo, vamos con algo del día a día. Y usted me ha hecho recordar mis tiempos de docencia en la Pontificia Universidad de Salamanca, efectivamente, Salamanca, España. La crisis, vamos a poner un ejemplo de la vida. Usted ha escuchado crisis matrimonial. ¿En qué puede derivar una crisis matrimonial? En un divorcio. Y un divorcio que es una separación, es decir, el fin de la estabilidad de la unión de ese hogar. En las crisis políticas, dependiendo obviamente si es de campaña o de gobierno, en este caso puntual de gobierno, la prioridad o lo que debe prevalecer por sobre todas las cosas, que es el error que cometen el 99% de los casos los gobiernos o las víctimas de esta crisis, no es la imagen, ojo con esto, sino la gobernabilidad. Entonces usted me va a preguntar, o cualquiera de nuestros, ya no sé si televidentes, yuvidentes, radioescuchas, esta tecnología nos hace estar en el espacio literalmente. Usted me va a preguntar, ¿cómo yo determino cuál es la diferencia entre la imagen y la gobernabilidad? La imagen es la percepción o lo que proyecta un mandatario, ¿sí? Indistintamente de la instancia de credibilidad que pueda tener, alta o baja. La gobernabilidad, si me permite, esto pronto saldrá en mi primer libro, que desde ya la voy a invitar a la presentación del mismo. Y la gobernabilidad es la estabilidad en la conducción del poder. Dicho de otra forma, la imagen no es tan importante como la gobernabilidad, porque la gobernabilidad es la instancia en la cual yo debo prever o luchar para que el funcionario se mantenga o continúe en el ejercicio del poder. Ok, luego de esa introducción, está muy bien, perfecto hablar de gobernabilidad o de imagen. Sin embargo, mi pregunta fue bastante puntual. ¿Por qué? Porque la gente está muy preocupada
del devenir de los hechos, de en qué puede acabar un tema como el que está ahorita sobre la palestra, que tiene que ver con esta denuncia de los Pandora Papers y que tiene que ver sobre la posición del presidente debido a esta denuncia. ¿En qué puede terminar? No. Por eso le preguntaba a usted, ¿cuán delicada ve usted que es esta posición? ¿Qué debe hacer el presidente en estos momentos? Claro, es que, bueno, inevitablemente había que hacer un diagnóstico, aunque sea brevemente. En principio, continuando, y voy a tratar de ser lo más breve posible en el tema que le planteaba, en las crisis hay que determinar el origen. Y existen las crisis que son autoinfringidas o que vienen de acciones que uno cometió o las que son generadas. En este caso puntual yo creo que es un mix, es un cóctel de muchas cosas, porque es una crisis generada fuera de digamos, de la zona de confort o del espacio en el cual el presidente tiene mejor movilidad. No es lo mismo, con todo el respeto que se merecen algunos medios locales, hablar con un medio ecuatoriano X que con la BBC o con la DW o estas grandes cadenas mundiales que no se manejan con la lógica que lamentablemente en ocasiones tienen algunos medios locales. Entonces, en ese sentido, cuando no puedes contener una crisis porque está fuera de tu alcance o tu control, los generadores de la misma, ahí vienen dos acciones que son fundamentales. Primero, la transparencia. Sí, eso es fundamental. Y segundo, una vez que está la transferencia, hacer la evaluación de daños y poder estabilizar las cosas como estaban desde el principio. En el caso puntual del presidente Lasso, yo creo que hay dos instancias y le voy a decir lo mismo que le dije a algunos colegas suyos de otras cadenas, de algunas cadenas internacionales. Primero, si el tema está hasta ahí, es decir, si es que es verdad que el presidente tuvo estas cuentas en paraísos fiscales, que no nos engañemos, básicamente son para no pagar impuestos o para ocultar lo que uno tiene, ¿ya? Si es que el tema fue un hecho pasado, reconocido por él y que la cerró en X momento, yo creo que lo que hay es una crisis que definitivamente no tiene ningún sustento legal para poder afectar la estabilidad del gobierno, porque ya lo sabíamos, esto no es nuevo. Ahora, si es que es cierto que hay todavía tres offshore en un paraíso fiscal conocido de nombre Delaware que están vigentes, eso sí podría ocasionarle un problema bastante grave al presidente y en este caso a la gobernabilidad. En una instancia donde siempre hablamos del hiperpresidencialismo que Correa instauró, a ver, un momentito, esta constitución no es hiperpresidencialista, esa es la percepción que se tuvo en algunos analistas y medios de comunicación. Esta es una constitución que es hiperpresidencialista si tú tienes el espacio, obviamente, en las otras instancias de poder. En cualquier constitución, si tú sacas mayoría absoluta en la asamblea, obviamente vas a tener un esquema hiperpresidencialista. Entonces, me parece que Lasso no tiene, digamos, ese músculo parlamentario que tenía Correa, o ese músculo político que tenía Moreno. Moreno, mal o bien, tenía a todos contra el fantasma del correísmo. En este caso, Lasso, aliados que eran fundamentales para su proyecto, el Partido Social Cristiano concretamente, ya no cuenta con el respaldo de esta fuerza política y tiene una escuálida fuerza parlamentaria con el respeto que se merecen, obviamente, grandes asambleístas y que yo considero respeto, pero que no llegan, intentaron 12 y por el momento no llegan a una mayoría lo suficientemente potente como para poder sustentarlo en la Asamblea Nacional. Efectivamente, la investigación abierta en la Comisión de Garantías Constitucionales, que está liderada por Fernando Cabascango de Pachacutic, puede llegar a juicio político, obviamente, es ahí hacia dónde van, y una eventual destitución del primer mandatario. Eso les lleva a preguntarle, con su conocimiento de comunicación, ¿verdad?, en el ámbito político, ¿cómo está el presidente neutralizando esa posibilidad desde el ámbito de la comunicación? ¿No debería él decirnos algo más, aclarar más las dudas y esa opacidad que se habla que hay en torno al tema? Porque puede que ni siquiera caiga en el ámbito de la ilegalidad lo que él hizo, nadie duda de la procedencia de su fortuna, pero sí hay un muy mal sabor en todo el mundo, y cuando digo el mundo me refiero al planeta en esta ocasión. Literal. Mire, Yolanda, yo le voy a decir la percepción que tengo yo, por lo menos la interpretación que hago. Me parece que el gobierno nacional, obviamente estresado o distraído por este frente, está cometiendo dos grandes errores. Primero, y lo digo abiertamente porque le digo, para mí sería catastrófico, así catastrófico, lo de Maguad sería un chiste, una caída institucional del gobierno nacional, así sea reemplazado por la vía institucional, por el vicepresidente o por quien sea. Sería terrible que el presidente Lasso no concluya su mandato. Así como había gente que rezaba para que no gane el correísmo, ahora yo rezo para que el presidente continúe en el poder hasta el final. Es fundamental eso. Ahora, primer error, desde mi perspectiva, la comunicación está siendo direccionada a responderle al correísmo.
Ellos no deben direccionar su comunicación al correísmo, al fantasma de Correa. Esta no es la etapa de Loret, es otra etapa, es otra era, sino hay que comunicarle a la gente. Y hay dos temas fundamentales que seguramente el abogado Yepes podrá explicarla mejor que yo, que es el tema de la reforma laboral. Hay ciertas cosas que hay que aclarar, que creo son más importantes que aclarárselo a los políticos o a los medios de comunicación. Y segundo, el tema de lo que está sucediendo en Radio Pasillo. ¿Qué es Radio Pasillo? Lo que sucede en las calles, lo que Juan, María, Pedro, Manuel está en este momento hablando en su día a día. Por ejemplo, aparentemente todo apunta a que el combustible corriente va a sobrepasar la barrera de los $3. Eso, y usted pertenece a la clase media también, va a generar un impacto terrible en la clase media. Entonces son temas que creo que... ¿Qué? Perdón, yo no lo escuché. ¿Qué es lo que va a pasar la barrera de $3? Disculpe. La gasolina corriente, mi querida Yolanda. Sí, la gasolina claro corriente. Sí. Y le prometo comprar un micrófono. Ya me han dicho varios colegas, voy a comprar un micrófono para esta conexión. La gasolina corriente probablemente sobrepase los $3. Y usted, que pertenece a la clase media, como quien le habla, sabe el efecto que esto podría tener en la clase media. Totalmente. Entonces, hay ciertas discusiones en la calle, en el día a día de la gente, que creo de las cuales el gobierno se está distrayendo. Creo que la comunicación debe ir más direccionada a las personas y menos a la clase política. Estamos totalmente de acuerdo. Me parece muy bueno su anotación y eso nos lleva a que hay otros problemas mucho más serios en este momento. Sin embargo, el hecho de que esté en la asamblea, ¿verdad? Que ahorita esté en la asamblea, que además hay toda una pugna interna sobre quién debe manejar. Bueno, ya sacó esta pugna la presidenta de la asamblea sobre quién debe manejar este juicio político. Eso quiere decir que vamos a entrar en los próximos 30 días probablemente en todo un circo que va a acaparar la atención de todo el mundo y donde ya vemos también que, como usted bien dice, se ha abierto la posibilidad para que el correísmo, a través de Andrés Arauz y el propio expresidente Correa, pues hagan de las suyas, o sea, realmente hagan mucho más grande el tema. Entonces, ¿a qué nos vemos abocados en este momento, licenciado? Mire, yo no creo que el tema sea ni grande ni pequeño. Lo que creo que es importante. Y cuando hablamos de importancia, es un tema que indudablemente hay que aclarar. Y siempre vas a tener una oposición. Si no es Correa, será Juan. Si no es Pepito, será Quispe. Si no es Quispe, o sea, es un problema que existe, en el cual obviamente el presidente le debe una explicación al país. Eso no creo que esté en discusión. Ahora, lo otro es también el tipo de acciones que te hacen cometer más errores. Para mí es una barbaridad que Arauz empiece a pasear por los medios internacionales, porque de hecho no vive en el país, e inmediatamente ya la fiscalía corra como estos, no sé, pues estos sabuesos cuando uno iba de cacería que iban a recoger a la presa. Eso es una barbaridad, eso no puede suceder en un país democrático. Entonces, en ese contexto y en esas instancias, yo veo dos salidas, como le decía. La primera, de transparencia. Si el presidente no tiene estos fondos en vigencia en Delaware, simplemente esto es un remesón mediático, ni más ni menos, si es que es así. Segundo, hay que hablarle, como le planteaba a la gente, a esa gente que está preocupada que la gasolina pase los $3, a esa gente que no tiene trabajo. Mire, el caso de la ley de oportunidades laborales, me preguntaban, en lo que he leído me parece terrible, pero ¿qué es lo positivo de la ley? Que indudablemente tenemos o debemos de tener un debate en materia laboral. Si usted me habla de flexibilización, tercerización, yo no creo que esa sea la vía. Mire Perú, mire México, países que están recontra flexibilizados y tienen indicadores iguales o peores que los nuestros, pero existe el problema de desempleo. Si el periodo de prueba son 4 años, según ellos, bueno, es verdad, podemos hablarlo 1 año, a 6 meses. O sea, yo creo que es un debate que hay que tener, y obviamente en las formas, o en el proceso, o en el método, aparentemente habría un error, que es lo que plantea la Asamblea Nacional. En estos casos, desde mi modesto punto de vista, creería que es la Corte Constitucional la que tiene que establecer quién tiene la razón en este caso, si el Ejecutivo o el Legislativo. Ok, volvemos a derivar el tema en la Corte Constitucional. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la conformación en la Corte Constitucional también podría ser un peligro para Guillermo Lasso, debido a que podría salir en contra, y ahí sí no tendría ninguna oportunidad esta ley de
de seguir siendo analizada. Entonces, lo único que le quedaría a él sería pues la muerte cruzada o la consulta popular. Es así, esas son las únicas salidas que le quedan al gobierno. Sí, pero tú tomas ese tipo de medidas o de acciones en la medida que tengas las posibilidades de salir ganador. Todos critican a Correa, pero quieren ser como él. Todos critican a Correa, pero quieren ser como él. Entonces, si tienes la garantía de que te va a ir bien, lo podrías hacer. Ahora, hay un tema muy importante, si me permite. Uno de los argumentos medulares de los correístas, de los que defienden a ese régimen, es la obra pública y la inversión pública que se realizó. Y uno de los argumentos de sus opositores es que era una ficción, que el precio del petróleo... Bueno, señor presidente Lasso, si me permite mandarle este mensaje al presidente con muchísimo respeto y a su entorno. En este momento, el Ecuador tiene un problema gravísimo en las casas de la gente y en sus mesas de liquidez. Nos va a tomar 30, 20, 40 años, hagan lo que hagan, esperar tener una inversión extranjera igual a ni siquiera la de Estados Unidos o la de Dubái o la de lo que siempre se sueñe, sino la de Colombia y Perú, que son nuestros vecinos. La única vía de inyectar liquidez a la economía en este momento tiene que ser el sector público, como lo está haciendo todo el planeta en la pandemia. El petróleo acaba de rebasar la barrera de los $80 y todo apunta a que quizás pase los 100. Entonces, por favor, copien esa ficción del precio alto del petróleo e inviertan en inversión pública. Empiecen a hacer obras porque la gente lo necesita. Una carretera, un paso de desnivel, una escuela. Este tipo de construcciones generan movilidad en albañiles, en personas que venden la comida, en gente que trabaja, en ferreterías. O sea, esto dinamiza la economía. Entonces, en este momento tan complicado que vive el país post pandemia, yo no veo otra vía. Yo no creo que el enemigo sea Correa. Correa es un neurótico temperamental que está con su teléfono y su iPhone y que no debe dormir poco por el uso horario. Yo creo que hay que priorizar a la gente. Aprovechen esta coyuntura histórica de este precio del petróleo alto para inyectar. No puedes, perdónenme que lo diga, guardar y esconder esa plata en bancos de Miami, en bancos de Suiza, para que generen condominios en Miami. Que venga ese dinero al país y que genere más etapas en las ciudadelas La Joya en Guayaquil, en etapas en Chillogallo, en Cotocollab. O sea, creo que es el momento de inyectarle a la economía dinero y el presidente tiene viento favorable. Ojalá, así como Moreno hizo el giro a la derecha, Lasso en algunos aspectos haga un giro un poquito más a la izquierda y que entienda en ese sentido que la inversión pública es fundamental en este momento determinado. Perfecto, la inversión pública es importante, pero la reactivación económica que él ha puesto mucho del procedimiento para poder llegar a esta reactivación está en la ley creando oportunidades. Entonces, eso también, por más que se quiera inyectar, si es que no se abre la posibilidad a tener una flexibilidad laboral, por ejemplo, y las reformas tributarias, eso no le deja de alguna manera con una pata coja al gobierno tener el rechazo a priori, inclusive sin ningún tipo de discusión de esa ley. Es que también, mi querida Yolanda, hay contradicciones. En alguna ocasión, Ignacio de Veintimilla derogó el estanco del coñac porque le gustaba. Usted sabe que los estancos eran los impuestos al trago en la época de Ignacio de Veintimilla, y su gran opositor Juan Montalvo lo criticó duramente porque había acabado con los estancos porque le gustaba el coñac. Aquí también pasó algo parecido y hay que un poco en ese sentido acabar con esas contradicciones. Tú no puedes pedirle al país que haga sacrificios tributarios cuando te autoderogas el impuesto a la herencia, que es el que más te afecta. Cuando de repente te aparecen dineros en paraísos fiscales. O sea, me explico, o hay ese tipo de rumores. Entonces yo creo que es un tema que hay que debatir, que hay que aplicar, pero también con un poco de consecuencia y con coherencia. En el tema puntual de la reforma laboral, por supuesto que hay que hacerla, pero también yo creo que tiene que haber un amplio debate nacional donde no solo estén involucrados los políticos, sino sobre todo la población, los obreros, los sindicatos, los empresarios, porque definitivamente el país requiere una reforma laboral. Pero en este sentido, al menos la que yo he leído, donde usted, si su empleador se le ocurre, usted tiene que indemnizarlo, me parece también bastante el otro extremo. Entonces, en ese sentido, pero a ver, si llegamos, sí, licenciado, tiene toda la razón, pero justamente son esos los temas puntuales que debería analizar la Asamblea y en todo caso reformar, observar, comentar sobre eso, ¿no? Porque estamos hablando de un punto dentro de lo que es toda una propuesta macro para la reforma laboral, por ejemplo. Sí, es que aparentemente habría un problema de forma, no de fondo. Y este problema de fondo haría que la ley rebote. Por eso yo no veo otra instancia en este caso que no sea la Corte Constitucional. Y si le dice que no al presidente, bueno, darán haciendo bien las cosas, como dicen en la sierra. Entonces,
si bien es cierto, esto tiene también por sentido de la urgencia, uno no puede hacer las cosas mal. Si es que es real que esta ley está presentada de forma no correcta como lo plantea la Asamblea Legislativa, recordemos que es un poder del Estado y el presidente es un colegislador. Este es un sistema presidencial legislativo. Yo no creo que sea hiperpresidencialista y la prueba de lo que está pasando es eso. Entonces, yo creo que la vía, si no se llega a un acuerdo entre la Asamblea y el Ejecutivo, creo que es que la Corte Constitucional dirima este tema, porque la verdad no le veo el músculo político al gobierno, por lo menos en este momento, a esta hora, como para poder ganar una consulta o poder llevarnos a muerte cruzada así y obtener un resultado contundente. En esta ocasión probablemente la 6 saque un candidato, Alvarito sea candidato, es otro escenario. Ok, entonces el licenciado Moreno nos habla de la imagen, introdujo el tema con respecto a la imagen y la gobernabilidad como dos temas distintos y diferenciados. Hemos hablado de comunicación, algo que le falta muchísimo al gobierno, sobre todo la comunicación política, el hablarle a la ciudadanía directamente, no hablar solamente con los detractores, sino a la ciudadanía para fomentar sus tesis, ¿verdad? Estamos en eso y ahora aprovechar de un precio favorable del petróleo para hacer inversiones casa adentro. Muchísimas gracias, no sé si tenga algo más para concluir. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, siempre disfrutando de este espacio y que usted me entreviste. Muchísimas gracias, Yolanda, querido, un abrazo y a todos sus radioescuchas o televidentes y videntes, no sé cuál es la definición. Seguidores, en fin. Muy bien, muchas gracias. Y sus fans también seguramente, un gusto cuídense. tenerlo.